Saludos cordiales. Somos estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, en la carrera de Trabajo Social en Línea del segundo semestre Aula C2. A continuación, voy a presentarle a los integrantes del grupo: Fernández Pocar Jorge Armando, Laines Tomalá Stephanie, Mena Vite Michael Alexander, Páez Quiñones Cecilia Maribel, Suárez Triana Betsy Katiushka, Vélez Merchan Melanie Paulette. Siguiente, vamos a presentar el tema el funcionalismo. El funcionalismo tuvo su origen a inicios de los años 30 y mantiene una teoría de que las culturas se manejan por medio de combinaciones integradas en la concepción recibida de filosofías de la mente y ciencias cognitivas. Estas mantienen una coherencia a través de etapas que permiten al ser humano establecer un orden y adaptarse a la naturaleza y la sociedad. Este aporte que brinda a la sociedad la teoría del funcionalismo es muy importante porque estudia la conducta del ser humano, su interacción con el medio ambiente, con las culturas, con las comunidades, analizando épocas actuales de la sociedad. Según la teoría funcionalista, la sociedad es un conjunto de elementos orgánicos dirigidos por subsistemas ubicados dentro de un mismo contexto. La teoría nos brinda un medio por el cual se puede identificar señalados fenómenos sociales que afectan el funcionamiento, la adaptación de un sistema social, intentando dar a conocer ciertas naturalezas de los estados mentales por intervenciones que poseen roles específicos. El presente trabajo que desarrollaremos hoy es en base al funcionalismo, ya que sé que esta teoría ha crecido durante los últimos años y se ha desarrollado desde sus inicios en la década de los 30. Como pudimos observar y como pudimos ver en la presente investigación, observamos que el funcionalismo estudia las corrientes de la comunicación, estudia el sentido que se le da a la comunicación y cómo la comunicación afecta a la sociedad. Esta es una ciencia que estudia las consecuencias que nosotros realizamos en el proceso comunicativo para informar una información y de esta de cómo afecte a la sociedad, ya sea negativamente o sea positivamente. El funcionalismo estudia la sociedad enfocándose en la sincronía, es decir, no le importa la historia anterior y es una reacción al evolucionismo. Hace un estudio para comprender cada elemento de dicha sociedad. Surgió en los años 1930 en el país de Inglaterra como una corriente teórica. En otras palabras, también corresponde al enfoque estructural y funcionalista del análisis social. Se divide en funcionalismo absoluto, que se cree que una función vital se desempeña por las costumbres, objeto material y creencias. Funcionalismo relativizado, una función indispensable no necesariamente se realiza con los elementos social o cultural. Y funcionalismo estructural busca las funciones esenciales de la sociedad a través del estudio, considerando su globalización. Se considera que la sociedad es un todo formado por partes interdependientes, es decir, el cambio de uno afectaría a las otras partes, siendo la sociedad un sistema de equilibrio donde existen fuerzas internas y externas, haciendo presión moderadamente y así lograr un cambio. Se debe mantener la tranquilidad y el equilibrio. Los pioneros del funcionalismo, como en las escuelas sociales, fueron Bronislaw Malinowski y Alfred Reinhold Radcliffe Brown. Es importante mencionar que para el funcionalismo la cultura se considera como un todo orgánico, que es coherente, integral
y funcional, el empirismo, el positivismo y la teoría liberal corresponde a las tres corrientes que les sirven como base en nuestra sociedad. La teoría funcionalista tiene herramientas capaces de regular los conflictos, las normas que distinguen el código de conducta del individuo, rigiéndose a un equilibrio social desde una perspectiva del funcionalismo que, con respecto a los problemas sociales, pueden resaltar los excesos dependiendo de los tipos de vínculos sociales, la pérdida de la capacidad de integración. Además, sustituir un vínculo social por otro, el suicidio. También recordemos que el funcionalismo considera la vida mental, además la adaptación del individuo. La teoría funcionalista se presenta y desarrolla como un sistema formado y articulado por partes independientes que se nos quiere decir con esto que las partes que conforman al funcionalismo son por una parte lo cultural que engloba las costumbres, normas, valores, lenguajes y símbolos comparados, y por otro lado está lo social que corresponde a la manera en que se relacionan las personas, la aceptación de las expectativas colectivas impuestas. Postulados funcionalistas. Toda cultura tiende a formar una totalidad equilibrada frente a su tendencia hacia el desequilibrio y el cambio. La estructura social funciona como una orientación de necesidades básicas como la estructura orgánica. Analizar una función básica nos puede llevar al conocimiento de la función general. Cada parte en el sistema social está unido a los demás. Se da una interconexión funcional. El funcionalismo introduce una dimensión en el trabajo antropológico, distingue entre etnografía y etnología. El etnógrafo describe aspectos particulares de una cultura. El etnólogo se introduce en el trabajo de campo por medio de la observación participante y crea una síntesis explicativa de los datos etnográficos, y etnología es un conocimiento participativo y vivido. No se construyen teorías etnológicas con facilidad, se aprende a hacer la descripción sugerente que le llevan a futuras teorías sobre el hombre. Errores que se han visto en esta teoría son sincrónicos. Llegan a un lugar y no les interesa la historia anterior, es como que si se tomase una fotografía del momento y sobre eso deducen. La utilización de informantes puede ser engañosa, requiere comprobación de la información. El antropólogo es la herramienta de investigación, dependiendo de su información puede haber errores. Como resumen tenemos que esta corriente fue adaptada en el estudio de la sociología y la antropología, teniendo como base la teoría funcional que explica al hombre en la interacción con la sociedad, dando como resultado la interpretación del orden social, en donde se rigen por normas y costumbres, para conservar una organización de forma general. Esta corriente de forma teórica aparece en Inglaterra en 1930, apegándose a la coherencia y a enfoques en donde el funcionalismo se subdivide para el análisis social. Tenemos el funcionalismo absoluto, relativizado y estructural, que explican el comportamiento y reacción del hombre en su entorno con relación a sus creencias impuestas o propias. Como tal, circunstancias sociales que los conforman como una sociedad integrada. Otro de los enfoques del funcionalismo se demuestra desde un análisis cognitivo y empírico, en donde el individuo es partícipe del conocimiento propio como el de sus alrededores, que luego se fortalecen en la continua interacción con los medios que se tienen. Se entiende el funcionalismo como la teoría que trasciende en reacción al evolucionismo y forma como base en torno a otras teorías como el estructuralismo, el empirismo, el positivismo y
teorías que resaltan al hombre como agente social. Sus pioneros fueron Malinowski y Radcliffe Brown. Resultados obtenidos. Como resultados obtenidos mediante el trabajo grupal, nos ha sido de gran ayuda, ya que ha ampliado nuestro intelecto en base a la investigación realizada acerca del funcionalismo. Nos dejó como conocimientos que esta teoría es muy importante porque estudia la conducta del ser humano y su interacción con el medio ambiente, las culturas, comunidades, analizando épocas actuales de la sociedad. Como conclusión, fomentando un análisis acerca del funcionalismo, hemos llegado en conjunto, que es la comprensión de los estados mentales a modo de intermediarios como un rol causal específico entre inputs sensoriales o outputs conductuales y otros estados mentales. Un estado mental particular es, consecuentemente, un estado mental de cierto tipo según el rol causal o la función que desempeñe dentro del sistema del cual forme parte. Esto quiere decir que los estados mentales no son causalmente neutrales y que tienen como naturaleza, diríase, incluso que como esencia, un rol causal específico, una función definida. Muchas gracias.